Pues ahora, si alguien del público tiene algún tipo de pregunta de las 3 ponencias que tenemos y que acabamos de escuchar, es el momento de formularlas. Ahí. Sí, te van a preguntar ahí. Hola, bueno, gracias por la presentación. Me ha llamado la atención una cosa, creo que lo has dicho, Lucas, que has mencionado así como de pasada. Imprimir hueso es muy fácil. Pues podrías elaborar un poquito, porque hace 4 años creo que era una gran novedad y que de repente sea muy fácil me llama la atención. Igual, o sea, imprimir hueso me refiero a imprimir en 3D en los diferentes materiales que utilizan, ¿no? Que son resinas o que son plástico o lo que fuera, filamento fundido. Es decir, al final el hueso pues, es un material rígido y duro. Entonces, de cara a poder, esto lo sabrán mejor mis compañeros traumatólogos, pero de cara a la visualización del mismo, de cara a incluso pues, ver cómo se adapta una placa, cómo se aplaca un tornillo, cómo moldeas una prótesis en eso, es relativamente más fácil que imprimir, por ejemplo, pues un tumor o un hígado que es blando, que se deforma, que cuando tienes que operarlo sangra, en los huesos también sangra, pero menos, y entonces hablaba de esto, ¿no? De alguna manera el hueso, y ahora lo comentará, ¿no?, mi compañero, si puedes, ¿no?, probar todo esto de colocar la placa, el tornillo, la guía de corte, la guía de, ¿no?, de posicionamiento y demás, y en un tejido blando que se deprime, que se mueve, que encima tienes intestinos encima, que tienes que mover y demás, eso es mucho más difícil de imprimir. Estamos en ello, pero es más difícil. Sí, yo por completar estoy de acuerdo que técnicamente es más simple el flujo del hueso porque el procesado de la imagen médica para obtener una réplica del tejido del hueso es muy simple, se hace de una manera casi automática. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que empezamos con la impresión 3D, con el proceso de segmentación hace unos años, lo aprendimos porque no existían manuales ni existían recursos de los dentistas. A nivel de todas las... Había tutoriales en YouTube y demás de cómo segmentar, ¿vale?, la arcada dentaria. Entonces, la imagen médica tiene al final son píxeles. Esos píxeles tienen una calidad de grises, diferentes tonalidades de grises. Entonces es muy simple porque el hueso está como muy acotado en esos grises. Entonces es muy fácil decirle al software, seleccióname estos grises, y entonces te hace fácilmente un modelo de hueso que luego es muy reproducible su fabricación. Por lo tanto, no donde más ha triunfado, sino donde más se ha implementado de una manera más ágil, donde el flujo de trabajo es más reproducible. De hecho, los cursos que organizamos se basan en eso, es en el tejido óseo. Por eso se dice que el hueso es más simple, estoy de acuerdo, pero es más porque el ingeniero que llega al hospital y quiere aprender, o la empresa que está empezando, le resulta más fácil entrar por traumatología, maxilofacial o neurocirugía, antes que, por ejemplo, por cirugía pediátrica, que efectivamente la segmentación de un hígado pediátrico, estoy de acuerdo que eso tiene que ser, horas, ¿no? Así que, bueno, es cierto, pero bueno, es un reto también. O sea, referías a hacer un modelo de un hueso, o sea, no imprimir osteofitos en sí, ¿no? No, exacto. Eso es diferente. Yo sé que se está trabajando en eso, pero imprimir, ¿no?, osteocitos que luego puedas tú, ¿no?, implantar ahí en el paciente, eso es diferente. Sí. Eso es la bioimpresión, y ya la bioimpresión estamos todavía en fase que parece, como decíamos antes, que estamos en fases muy iniciales, no es todavía lo que se aplica en los hospitales. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitarles a todos por las ponencias. Yo soy ingeniero biomédico y entonces sé de lo que se trata. Y bueno, me gustaría saber cómo afecta, porque lo escuché en el primer ponente que se ha tenido que ir, entiendo. ¿Cómo afecta la regulación de los dispositivos médicos a todo este aspecto de los implantes, y sobre todo cuando se realizan directamente, ¿no?, en la mesa de operaciones? ¿Cómo se certifica? Quiero solamente un detalle respecto a esto. Es criminal, es tremendo todo el tema de regulación médica. Yo no sabía nada de esto y claro, para que os hagáis una idea, ¿no? Nuestros dispositivos implantables que intentan coger una señal eléctrica y sacarlas fuera, por cambios de regulación, la señal, tú no puedes enviar cualquier tipo de señal, porque técnicamente
existe la opción de que esa señal sea hackeada, ¿no? Y que alguien pueda controlar el brazo por ti. Entonces, es un follón, vamos. El resumen es que es tremendo y esto también enlentece mucho. O sea, entiendo el tema de seguridad, por supuesto, tiene que ser lo primero, pero llega a veces límites que también enlentece el desarrollo de nuestra tecnología, ¿no? Es muy complejo. Entonces, yo suelo introducir una frase para después pasárselo todo a Pablo. Yo aquí distinguiría dos cosas, ¿no? Una cosa es la planificación quirúrgica, una impresión 3D de algo que no va a tocar el paciente y que únicamente va a tener una misión de planificación, docencia, estudio y demás, y luego ya pasamos al siguiente, que es todo lo que va a tener un contacto con el paciente. Y entonces ahí los traumatólogos que utilizan estas guías de corte, posicionamiento y prótesis a medidas, pues podrás explicar más al respecto. Claro, es interesante y estamos en un proceso ahora mismo en el que se está justificando la creación de todas estas unidades y de estas comisiones hospitalarias porque la normativa ya ha llegado. El Real Decreto que se publica en mayo de 2023 ya establece que los hospitales que estamos fabricando, los hospitales fabricantes, aquellos productos que fabriquemos que se consideren productos sanitarios a medida, tienen que cumplir la normativa del Reglamento Europeo del MDR. Entonces, estos productos sanitarios a medida que estamos fabricando tienen niveles de seguridad. Estos niveles de seguridad no es lo mismo un modelo para comunicación, para simplemente enseñanza, que eso no es un producto sanitario, que un biomodelo que yo estoy utilizando para planificación preoperatoria, que eso sería un modelo de un producto sanitario a medida de clase 1, que una guía quirúrgica, que ya sería un biomodelo, o un producto sanitario de clase 2A. Entonces, la normativa europea y el Real Decreto autoriza o da vía libre a los hospitales a que fabriquemos estos productos de clase 1 y de clase 2A, siempre y cuando cumplamos lo que dice este Real Decreto. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto? Pues bueno, pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es el organismo que tiene que regular esto, todavía no ha dado las instrucciones. Por lo tanto, estamos en una fase, justo en estos meses o en estos años, en la que la normativa está, pero las instrucciones no. Por lo tanto, el Real Decreto está vigente, lo que lo hacemos lo mejor que podemos, pero sin unas instrucciones claras por parte de los organismos que tienen que certificarlo. Al final, mucho de lo que estamos haciendo se acoge bajo el paraguas de la investigación. Y ya cuando entramos en investigación, pues sí tenemos ahí una serie de autorizaciones por comités de ética, de consentimiento informado y demás, ¿no? Pero cuando ya pasamos de la investigación a la asistencia, tenemos que cumplir la normativa. Lo que pasa es que estamos a la espera de que efectivamente estas instrucciones se nos den a los hospitales pues, para hacerlo de una manera mucho más legal. En el momento de estas instrucciones, pues los hospitales tendrán que adaptarlas y tendrán que, o dejar de hacerse impresiones 3D ilegales o hacerse de una manera mucho más legal. Claro, es que ese es el problema, que pueda pasar que no puedas hacerlas. Entonces, tendrás que hacerla o bajo el paraguas de investigación o hacerla de una manera ilegal. Certificada. Bajo tu responsabilidad como cirujano. Claro. Pero que efectivamente no cumplirían la normativa. Gracias. Tenemos también una pregunta de personas que están viéndonos en pantalla. Hola, sí, pues Raquel, que está conectada online, pregunta si se han reproducido tendones en 3D, si se han implementado y cuáles han sido los resultados. Y también preguntan si los implantes en nervios se plantean para lesiones medulares incompletas o completas. A ver, respecto a la primera pregunta, si se han desarrollado tendones en 3D, la verdad es que no lo sé. Es verdad, bueno, yo entiendo que por la pregunta si se han desarrollado tendones como bioimpresión, es decir, vale, el tema de la bioimpresión, es decir, si uno busca la bibliografía, hay grupos de trabajo e iniciativas de prácticamente cualquier tejido. Lo que pasa es que cada tejido tiene unas peculiaridades que son difíciles de reproducir, ¿no? Entonces, todo eso ahora mismo es la primera parte de estadio muy de investigación. Yo desconozco algún trabajo exacto, pero sé que se están intentando bioimprimir prácticamente todos los tejidos, ¿no? Pero que se hayan implementado y demás, los desconozco porque son casos anecdóticos muchos de ellos. Yo creo también el tema de imprimir tendones tampoco es lo que contestaré, es que tampoco creo que suele ser tan necesario, en el sentido de que es verdad que tenemos en el cuerpo humano, digamos, a veces tendón excedente. Hay determinados movimientos, por ejemplo el de la muñeca, que
que está realizado por diferentes tendones y muchas veces podemos coger de ahí tendón, o también tenemos tendón de banco de donante, ¿no? O sea que creo que justo el tendón es un tejido que tal vez tenemos otras vías de conseguirlo. Y respecto a temas ¿cómo era la segunda pregunta? Era sobre si se habían desarrollado para temas de médula, ¿no? De lesión de daño medular, ¿no? Sí. El tema de daño medular o el tema de daño cerebral, por ejemplo, temas ictus, etcétera, eso no es el nervio periférico, ¿no? O sea, el sistema nervioso está formado por dos tipos, se controlan por dos vías de carretera. Una cosa es la primera motoneurona que llamamos, que sería médula espinal, y otra es el nervio periférico, que es la segunda. Realmente los estudios que estamos haciendo nosotros son centrados en nervio periférico, que es para la segunda motoneurona, no para lesiones de médula y no para lesiones cerebrales. Sin embargo, creo que en un futuro, si somos capaces de coger señal eléctrica a nivel del nervio periférico, probablemente ayude o podamos usarlo para otro tipo de lesiones. Pero como digo, estamos muy lejos de poder usarlo para daño de médula. Tenemos aquí un par más de preguntas. Por aquí. Hola, buenos días. Quería aportar un poco sobre la primera pregunta. Yo soy Koldo, vengo de la empresa Domotech y nosotros fabricamos una bioimpresora. Entonces, entendiendo, claro, dentro de lo que es el contexto de biomodelos, lo que se llama hueso es algo que es exactamente una reconstrucción de lo que se va a encontrar el cirujano en cirugía, que va a simular las propiedades del material que va a operar, pero no lleva células. Pero sí que a día de hoy hay bioimpresoras, que son máquinas capaces de poder fabricar tejido vivo fuera de ser vivo. O sea, como bien has dicho, Lucas, es una tecnología que está empezando, lleva muy pocos años, pero está avanzando a pasos gigantes. Y a día de hoy sí que hay máquinas que están fabricando hueso, cartílago, piel, músculo, arterias, pero para investigación y en algunos casos clínicos con pacientes. Pero lo que no hay duda es que dentro de esto, nadie lo sabe, pero yo podría decir que en 20 años la fabricación de hueso con células madre que pueda ser hecho por una máquina será una realidad. Y ya si me preguntáis por órganos, ya no lo sé, pero yo el hueso lo veo unos 20 años, porque tiene muchas complicaciones. A día de hoy, hacer un tamaño, un rayo distal o un hueso, pues claro, no es tan fácil como bioimprimir lo que es el scaffold, luego se suelen aplicar células madre, y luego eso hay que hacer un cultivo celular para que esas células puedan ocupar el espacio de ese scaffold, y eso pueden ser semanas o incluso meses, siempre que esas células diferencien a la célula que tienen que aplicar y no vuelvan a convertirse en célula madre. De todas maneras, hoy a la tarde hay un taller de bioimpresión donde tenemos una bioimpresora y estaremos imprimiendo estructuras 3D. Y si alguien, esto es broma, pero si alguien trae células madre, igual hacemos un poco de hueso. Gracias. Por comentar una cosa respecto a lo que has dicho, uno de los temas donde se ha usado, no impresión 3D, pero sí que, digamos, hacer tejido vivo en banco, es sobre todo en quemados, ¿no? El Hospital de Getafe tiene una unidad de grandes quemados de muchísimos años de historia, no sé, para los que vivís aquí en Madrid seguro que lo sabéis. Y una de las cosas que se ha usado para quemados para grandes quemados, es coger, y esto lo hacía Álvaro Meana, que tenía, no sé si alguno le conocéis, en Oviedo creo que es, ha tenido uno de esos grandes centros de células madre, ¿no? Se hacía piel artificial, o se hace piel artificial. Enviábamos un trocito de piel del paciente, o enviamos, de hecho es una cosa que se hace todavía a día de hoy, ¿no? Se envía un trocito de piel al paciente, se envía al laboratorio que tienen, bueno, Sala Blanca, etcétera, y en Oviedo, y nos envían piel artificial. ¿Cuáles son las limitaciones o cuáles son los problemas ahora mismo con ese tipo de técnicas? El primero es el tiempo, es decir, tardan 20-30 días en conseguirte esa piel artificial y para entonces... o sea, el problema es que más viene en 20 días y hay que ponerlo justo cuando viene. Y a lo mejor no es el momento ideal quirúrgico para usar esa piel artificial, ¿no? Pues porque la quemadura está infectada, porque, etcétera. Puede haber 1000 problemas en los cuales no sea el momento. O sea, uno de los problemas que hay es el tiempo.
Y el segundo problema que hay es la vascularización de ese tejido. Es decir, el problema cuando creamos tejidos en cualquier sitio es que tiene que estar vascularizado, tiene que tener sangre para que esté vivo, tiene que tener un aporte sanguíneo. Las células sin sangre es como un bebé sin comida. Y eso es una de las limitaciones que hemos visto y que vemos en el día a día cuando obtenemos tejido vivo de laboratorio. Sí, yo tenía bueno, me gustaría saber un poco qué impacto tiene esta tecnología 3D en el posoperatorio, la rehabilitación posterior y en la calidad de vida del paciente quirúrgico que se beneficia de esta tecnología. Bueno, yo por contar un poco así experiencia, ¿no?, en posoperatoria, de casos en los que hemos utilizado esta tecnología, que alguno de estas experiencias hay bibliografía que la avala, por ejemplo, la disminución de complicaciones, ¿no? Es decir, cuando haces una cirugía personalizada con el concepto de salud 4.0 y utilizas una guía quirúrgica o un biomodelo, esa cirugía al final la has realizado de una manera, pues, bueno, revolucionaria, ¿no? Es decir, porque has introducido conceptos de revolución industrial. Entonces, al final, la cirugía, el éxito de la cirugía es mayor. Por lo tanto, ¿qué sería el resultado? Pues, si yo una cirugía a un niño lo opero sin una guía quirúrgica, tardo 3 horas. Bueno, la recuperación es la recuperación de una cirugía de 3 horas. De tener paciente que ha estado 3 horas con la herida abierta, riesgo de infecciones, 3 horas en la que se pierde sangre, anemia posoperatoria, riesgo de más complicaciones porque durante las 3 horas puede pasar de todo. Si yo he tardado 1 hora en vez de 3, la recuperación es más rápida. El paciente pues, va a tener menos complicaciones, se va a ir a casa, le va a doler menos, se va a infectar menos. Y la recuperación, y eso no porque yo sea un firme creyente de esta tecnología, sino porque de verdad lo hemos visto, la recuperación es más rápida. Luego, eso sería en cuanto, por ejemplo, al uso intraoperatorio, ¿no?, de esta tecnología. Y luego, en función de qué utilidad queramos, pues podríamos hablar de qué beneficios tiene posoperatorio en la recuperación. Pues, por ejemplo, una inmovilización posoperatoria también estamos haciendo, ¿no? Es decir, pacientes que tienen alguna deformidad y necesitas hacerle una adaptación de una ortesis, por ejemplo, posoperatoria, y directamente la tienes preparada y en el propio quirófano se la colocas. Pues ya estás dándole una facilidad de la recuperación, no tienes que ponerle un yeso con todas las complicaciones que tiene el yeso, ¿no?, que es un tratamiento de hace, no sé, 1000 años, no me acuerdo la verdad. Debería de saberlo cuando se inventó el yeso de París. Pero bueno, el yeso es un material que tiene muchas ventajas, pero que, bueno, que hoy en día ciertas ortesis, como sabéis, ya tienen unas capacidades que son mejores que el yeso, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar de muchísimas ventajas. Comparto los comentarios que ha dicho Pablo. O sea, al final todo suma. Y si consigues unos minutos menos de la cirugía, una herida menos expuesta, abierta, y en el caso, por ejemplo, de cirugía oncológica pediátrica, pues una planificación pormenorizada, que consigues una resección completa o con márgenes libres respecto a no tenerla, pues eso también está en juego al final, no tanto igual la recuperación, pero sí el pronóstico vital del paciente. Claro. Gracias por la presentación, y esto es en referente a la diapositiva de Pablo Andrés Cano, que habías mencionado que entre más complejo es un proyecto, o sea, un caso de cirugía, pues un poco menos, como que hay menos posibilidad de mantener todo in-house, como has dicho. ¿Y cómo es el proceso de adquirir esa ayuda experta, como que esa ayuda complementaria? Ya que esta área es un poco, o sea, relativamente nueva, y me imagino que es un poco difícil de tener como esa ayuda experta en algo tan específico. Sí, lo que nos referimos es que iba en relación también con la normativa que hemos comentado antes, el reglamento de productos sanitarios, que al final lo que hacemos en los hospitales son productos sanitarios, ¿no? Entonces, los productos simples, los menos complejos, los biomodelos y demás, pues tanto la facilidad para fabricarlos, como para diseñarlos, como para poder tenerlos regulados legalmente, pues lógicamente es más fácil. Yo puedo tener una impresora certificada con un ingeniero contratado de la manera que sea en el hospital y hacer biomodelos y guías a diario, pero no puedo montar una fábrica de implantes con tecnología de EBM o de SLS en un hospital, porque el hospital no está preparado para ser una fábrica de implantes en titanio. Entonces,
el diseño lo puedo hacer, pero la fabricación de implantes personalizados no. La bioimpresión, pues ahora mismo no hay hueco en los hospitales para bioimpresoras, porque además la bioimpresión está en fase de investigación. Por lo tanto, lo que me refiero es eso, que conforme más compleja sea la utilidad, más difícil hacerla en el hospital. Y respecto a lo que cómo localizar ayuda, ¿no? O cómo tener ayuda, al final está surgiendo modelos, porque todo esto estamos, como comentaba también Rubén en su presentación, ellos llevan unos años y están explorando y han explorado diferentes vías, porque está claro que los hospitales no están preparados tampoco, y los que estamos un poco con esta tecnología no hemos aprendido en nuestra formación antes del hospital sobre esta tecnología. Lo estamos haciendo pues muchas veces con nuestro tiempo libre, con nuestra ilusión, con nuestras ganas y con nuestros contactos. Al final, el hospital está recurriendo a buscar modelos de colaboración con la industria especializada en tecnología de fabricación aditiva. Están entrando en los hospitales empresas mediante contratos de prestación de servicios que den ese servicio que puede ser desde una asesoría, una formación o incluso una propia empresa que fabrique dentro del hospital estos productos sanitarios que se pueden fabricar en el hospital. Entonces, en todo eso estamos, pero yo creo que estoy convencido que el modelo que parece que se está imponiendo es la prestación de un servicio. Los médicos y los pacientes demandan y demandamos un servicio de fabricación aditiva intrahospitalaria, y el hospital, que no tiene recursos para poder proporcionarlo, tiene que recurrir al mercado empresarial para dar ese servicio, pues porque efectivamente es un servicio muy especializado. Y ahí es donde entra pues la formación de los profesionales, que ahora mismo, bueno, al menos en nuestro grupo, me imagino que también allí en Sant Joan de Déu, pues se está formando muchos ingenieros que vienen al hospital a formarse, a hacer prácticas, a aprender este flujo de trabajo, porque efectivamente el conocimiento, el paciente y todo está en el hospital, y hay que ir al hospital, ¿no? para aprenderlo. Gracias. Pues hay otra pregunta online de Elena, que pregunta si se dan reacción de cuerpo extraño con la implantación de estas prótesis, porque habéis comentado los efectos secundarios de la inmunosupresión con donante, pero si estas prótesis no necesitan inmunosupresión. Depende del material. Al final, si se fabrican en materiales biocompatibles de los que habitualmente se utilizan para prótesis, acero inoxidable, titanio, PIC, los miles de materiales, pues tendrán sus reacciones y tendrán su duración, pero no tendrán el rechazo que tienen, por ejemplo, los injertos que tienen, por ejemplo, pues un trasplante de una extremidad o un trasplante de un órgano de un donante no compatible. Pero bueno, los biomateriales se utilizan y se llevan utilizando cientos de años para implantar placas de osteosíntesis, prótesis, y se implantan y hay reacciones, pero no son rechazos. Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, soy ingeniero biomédico, y me gustaría que explicaseis más sobre el proceso de esterilización del producto médico. Yo creo que es un punto importante en el workflow de todo esto en el hospital. Y cómo cambia depende del material del producto, si es un biomodelo 3D, si es un implante o si es una guía quirúrgica o de corte. Bueno, yo creo que el proceso de esterilización es el mismo sea lo que sea. Cualquier cosa que vaya a estar en contacto con el paciente en un quirófano tiene que estar esterilizado y tiene que seguir unas guías estrictas de esterilización. Y entonces ahí cada material tiene, ¿no?, su comportamiento en las diferentes técnicas que existen de esterilización, ¿no?, si es el autoclave con vapor o con el formaldehído o con lo que se utilice. Y es verdad que esto hay que saber las características, y esto lo sabéis mejor vosotros, cómo se comporta en cada uno de los sistemas de esterilización. Y hay que tener cuidado porque efectivamente algunas resinas y algunos materiales de impresión 3D, según qué metodología de esterilización utilices, pues puede deformarse y perder sus características. Ahí, de hecho, es fundamental la colaboración con la industria, ¿no? Porque a nivel de certificación, para poder esterilizar un producto sanitario, el fabricante del material tiene que haber certificado ese material para su uso en esterilización y tiene que proporcionarle al hospital, en este caso al laboratorio, a la unidad de esterilización, que suelen depender de los laboratorios, de los servicios de medicina preventiva, tiene que proporcionarle la composición y cómo se esteriliza, o cómo ha acreditado que ese material se puede esterilizar, si en autoclave o en peróxido, en los diferentes métodos de esterilización, ¿no? Entonces, el problema que también tenemos a veces es que no todos los materiales que utilizamos tienen ese certificado de esterilización, y eso limita
Bueno, porque a veces tenemos que autocertificar nosotros la esterilización, que es un proceso ya un poquito más complejo y que requiere que hagamos investigación. Por lo tanto, al final, lo que también volvemos a la normativa dice que se utilicen materiales certificados esterilizables. Por ejemplo, si hablamos de resina de grado médico con su certificado de esterilización en autoclave. Entonces, si utilizamos ese material y lo esterilizamos como dice el fabricante, pues estamos cumpliendo la normativa. Al final hay que colaborar con las diferentes empresas que están haciendo materiales para su uso en impresión 3D en el sector médico, porque hay que esterilizarlos y no todos tienen ese certificado, claro. Hola, buenas. Pues un par de preguntas, si se pueden, rápidas. Una, ¿cuál es el tejido que más dificultad hay para segmentar? ¿O cuáles son los tipos de órganos que más difícil habéis visto que se segmenten a la hora de hacer el modelo 3D? Y me ha parecido curioso lo del uso de la realidad mixta, pero no sé si habéis tenido oportunidad de utilizarlo personalmente. Se me ocurren algunas como posibles limitaciones que pueda tener en la práctica, por ver qué experiencia así a rasgos generales tenéis con ella. Respecto a la segmentación, que si tenemos experiencia, te diría lo más difícil de segmentar son los tumores blandos a nivel, sobre todo, bueno, intraabdominal, también en extremidades probablemente. Porque la diferenciación, ¿no?, entre el plano de lo que es tejido sano o tejido tumoral es muy complejo, y eso hay que revisarlo con radiólogos expertos que te están diciendo, mira, pues aquí parece que el límite está por aquí, está por allá, y esta parte hay que hacerla de forma manual y revisada, y en algunos casos incluso sobreestimando dónde está el tumor. Es decir, nosotros a veces, en el caso del neuroblastoma, que para mí es el más complejo, el tumor pediátrico que tenemos, y muchas veces rodea grandes vasos, si hay dudas, normalmente pedimos que se sobreestime y que sea más invasivo de lo que en realidad a lo mejor puede llegar a ser. Y para mí eso es lo más difícil, y hay que hacerlo la mayor parte de las veces manual o semiautomático. Lo demás, pues lo que decía, huesos relativamente fácil, estructuras contrastadas, ¿no?, a la que le pones contraste, como son los vasos, corazón y demás, pues eso es bastante fácil. Y yo diría que los tumores de partes blandas en cualquier localización es lo más difícil. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final está siempre la limitación de la prueba de imagen. Es decir, la prueba de imagen, un TAC o una resonancia habitualmente, tiene también sus márgenes, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un tumor, hay una zona siempre dudosa que uno no va a saber al 100% nunca si es tumor o es tejido sano, ¿no? Entonces, si el radiólogo, en este caso experto, no es capaz de delimitarlo, pues lógicamente siempre vamos a tener esa limitación a la hora de segmentarlo, ¿no? Yo añadiría que me parece interesante que la línea de investigación en la segmentación está también ahora muy... Bueno, eso es investigación, pero está con el tema de la inteligencia artificial, el Big Data, muy de moda. Es decir, yo creo que también estamos en un momento en el que esta segmentación y esta validación de la segmentación tiene que ir de la mano, pues, de estas bases de datos y de estas miles de segmentaciones que ya se han hecho, que tenemos ahí, y que tienen que ayudarnos a desarrollar estas herramientas automáticas de segmentación. Yo creo que el futuro no pasa por estar un día segmentando un tumor, sino para que el software te segmente el tumor con la misma agilidad que te segmenta actualmente un hueso, y nosotros solo tengamos que hacer pequeñas validaciones, ¿no? Y para ello es necesario, pues, dotar de datos, que al final es una parte de este concepto de Industria 4.0, ¿no?, el Big Data. Entonces, bueno, es un tema interesante para trabajar, porque efectivamente la imagen médica no toda se segmenta igual de bien, y hay cosas que son más difíciles, ¿no?, como los tumores, ¿no? Y respecto a tu segunda pregunta con la realidad virtual, realidad mixta y demás, tengo interés, porque creo que es una de las utilidades. No tengo experiencia, de hecho tenemos intención de adquirir una gafa en este mes, pero bueno, te animo a que iniciemos alguna colaboración con ese tema, claro que sí. Y añadiría también lo mismo, ¿no? Pues que estructuras fijas como el hueso es fácil, ¿no?, colocar los sensores de localización y demás, que no estructuras que se mueven, ¿no? Pues tienes un paciente dormido y la respiración, pues, hace que las vísceras abdominales se muevan, que el tórax se mueva, y que las referencias anatómicas que tú tienes allí, pues están, ¿no?, se van modificando. Aún así, hay investigación y hay unos trabajos muy bonitos donde se ve perfectamente cómo ya el software es capaz de detectar el movimiento de esos
de esas vísceras abdominales y acompañarla durante el proceso quirúrgico, de tal forma que el cirujano está viendo en tiempo real cómo aquello se va moviendo. Todavía está en una fase experimental, pero sin duda esto se integrará en los quirófanos en poco tiempo. Yo preguntarte, bueno, comentar también que quizás en formación sí tiene más utilidad. La formación médica con realidad virtual se lleva haciendo ya varios años. A nivel de la industria convencional, siempre en los congresos médicos pues hay siempre un stand con una gafa de realidad virtual para hacer una formación por una prótesis o para una técnica quirúrgica. Quizá a nivel asistencial intraoperatorio es más complicado por lo que comenta Lucas. Y yo quería aprovechar también el tema de la formación para preguntarte, Lucas, si tú crees que, porque también la línea me parece muy interesante de utilizar esta tecnología para fabricar modelos en lo que podamos entrenar, si tú crees que en algún momento dado vamos a conseguir sustituir los especímenes anatómicos, los modelos, el cadáver que utilizamos los cirujanos para entrenar, si vamos a poder fabricar de algún modo un espécimen anatómico que reproduzca totalmente la áptica, ¿no? Que sería como la acústica, pero en el tacto, ¿no? Las sensaciones que tenemos los cirujanos al operar. Si vamos a conseguir tener ese modelo fabricado en 3D, con todo, piel, hueso, parte blanda, con la sensación áptica gracias a esta tecnología, y si es una línea que veis que es interesante de seguir. Y que sangre, y que vea que si te equivocas te des cuenta de que lo has hecho mal y demás. Eso sería ya como un cadáver totalmente tuneado. Es decir, yo creo que sí lo conseguiremos, es difícil. Nosotros ahora estamos, ¿no? Como comentaba, es una de nuestras líneas de investigación. Tenemos ahora una beca del Plan Complementario de Salud de los fondos Next Generation con el IBEC, precisamente, ¿no? En crear simuladores quirúrgicos intentando que sean lo más realistas posibles. Evidentemente, ¿no? Tenemos nuestras limitaciones, pero yo creo que en un futuro sí que lo veremos, estamos trabajando en ello. Es verdad que todavía, sobre todo en la parte que yo me dedico, de partes blandas, pues bueno, no es, ¿no? La sensación no es del todo realista, pero es una primera aproximación y desde luego es mucho mejor haberse enfrentado a un simulador inicialmente, que tú lo has comentado, que no directamente en la cirugía. Vamos a dar paso a la última de las preguntas. Ay, perdón. Nada, rápidamente, solo por añadir una cosilla más respecto al desarrollo de gafas. Nosotros hemos probado unas de realidad, no realidad aumentada, pero eran gafas que permitían hacer fotografías, tomar vídeos durante quirófanos con control por voz, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hay que trabajar cuando se desarrollan ese tipo de dispositivos es que tiene que ser muy fluida la comunicación y tiene que funcionar muy bien. En quirófano la situación de estrés es máxima siempre, además es un equipo, son mucha gente que hay que coordinar, y para que el cirujano esté llevando un tipo de estos dispositivos es muy importante, pues si se va a hacer con control de voz o con control de signos, tiene que funcionar muy fluido, porque si no rápidamente es un factor más de estrés el que no esté funcionando y uno se las quita. Y fue mi experiencia, estoy hablando de hace 5 o 6 años de una startup, pero fue no muy buena por eso, porque con las mascarillas, el ruido de quirófano no funcionaba de forma fluida, y al final es un factor más de estrés que crea más problemas que ayudar, ¿no? Bueno, yo iría por la parte de lo que es el paciente, cómo está siendo la respuesta, porque claro, está mucho más claro que a la hora de decirle qué es lo que tiene, casi que lo está viendo, ¿no? Pero claro, ¿cuál es su respuesta? ¿Es más positiva o se marea y se cae ahí? Porque entonces ver cómo es esa respuesta también, un poco pues también psicológicamente para el propio paciente, saber realmente tan real, ¿no? Porque ahora ya casi que lo está viendo, qué es lo que tiene y cómo estáis viendo esa respuesta, o preferís mantener ahí un poco en blanco y negro ese tema. Bueno, yo creo que al final es como todo la vida, hay de todo tipo de pacientes, cada uno hay de todo, ¿no? Es decir, yo creo que la mayoría del paciente agradece la información. Es decir, hay pocos pacientes que uno no encontremos en nuestra profesión que no quiera saber de nada. Lo encuentras, ¿eh? Es decir, siempre está el típico, yo no quiero saber nada, doctor, hágame usted lo que sea, pero siempre va a encontrar uno que, pues ya está. Al final, con los años, uno puede ver ese tipo de paciente y a lo mejor no merece la pena utilizar esta tecnología para darle comunicación a ese paciente. Pero por lo general, la mayoría de los pacientes, yo creo que hoy en día, y con la sobredosis de información que hay en Internet, con que pones una palabra en Internet y te sale tantísimo, yo creo que al final también estamos pasando a que si vienen a tu consulta, tú le tengas que
que dar la mejor información y decirle, mira, en internet hay de todo, pero quédate con lo que yo te voy a decir, que al final, porque si no, si buscas vas a encontrar lo que tú quieras encontrar, ¿no? Entonces, si le das encima una herramienta así moderna, fácil, porque le estás dando y se la estás regalando, como hacemos muchas veces, ¿no? Quédatelo ya, como hacemos con los niños, ¿no? O se lo hacemos en colorines, no se va a marear por darle un hueso de plástico verde, ¿sabes? Se marea si le enseñas una foto de la cirugía, ¿no? Pero entonces, bueno, al final depende también un poco de cómo se lo des, y efectivamente habrá pacientes a los que no, pocos a los que no le interesa la información, pero la mayoría yo creo que lo agradecen, ¿no? Y al final, al menos no sé en la vuestra, Lucas, pero yo creo que mejora la relación médico-paciente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho nuestra experiencia es así. O sea, nosotros tenemos una unidad de experiencia del paciente y en esta unidad de experiencia del paciente pues, están los familiares, pero también hay un grupo de adolescentes que forman parte y asesoran al hospital en muchos de los procesos hospitalarios. Y nosotros tenemos una publicación, un ensayo con un grupo de pacientes encima que habían sufrido un cáncer y que estaban... y que se siguen en el hospital y que participan en este grupo y se les, aparte de la experiencia que habíamos tenido en las familias de explicarles, ¿no? A nivel personal, pues mira, esto es lo que tiene, esto es lo que hay que hacer. Hicimos un estudio con ellos enseñándoles varias réplicas de diferentes tumores y explicándoles lo que era, y la experiencia en todos ellos fue positiva y así lo publicamos. O sea que en general el paciente lo ve como algo en general muy positivo. De hecho, entiende mejor qué es lo que le va a pasar, cuál va a ser el proceso, qué es lo que ocurre, cuáles van a ser las complicaciones, las dificultades que hay, qué problemas puede haber durante la cirugía o qué resultados puede haber ¿no? al final de la misma si aquello es mucho más complejo. Muchas gracias. Pues si queda alguna pregunta, con vuestro permiso compartiremos vuestro contacto para que ninguna se quede sin respuesta. Y a continuación vamos a dar paso a la primera mesa redonda, que va a ser moderada por Luis González. Pablo, Lucas, Andrés y luego Rubén, que se ha tenido que ir porque es el único que es de un hospital de Madrid y la ha llamado la gerente urgentemente, entonces ha tenido que irse. Yo tenía muchas preguntas para haceros, pero me las habéis contestado muchas en vuestras presentaciones y luego en las preguntas del público. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pregunta para vosotros dos, y luego voy con Andrés. Y es, vosotros estáis en departamentos de impresión 3D bastante potentes y ¿teníais algún conocimiento antes de impresión 3D, antes de usuario? ¿Sabéis algo de impresión 3D o os habéis metido directamente en el hospital? Bueno, yo impresión 3D como tal, no. Cuando era residente, en el año 2014-2015, estaba haciendo mi formación, es cuando empezaron a salir estas primeras publicaciones, ¿no? Entonces, al final, esto yo creo que va también un poco con la curiosidad, ¿no? y que tenemos muchas veces en esa época, ¿no? Estamos terminando la residencia, estamos viendo que está surgiendo una tecnología, entonces esa curiosidad pues te hace buscar, ¿no? Y la búsqueda que yo encontré fue tutoriales en YouTube, como he dicho antes, y yo aprendí el flujo de trabajo de una manera muy autodidacta. Porque no había en ese momento recursos, no había manuales, cursos, no había prácticamente nada. Estaba surgiendo la experiencia en el Gregorio Marañón, también en Sant Joan de Déu, y ya establecimos los contactos, ¿vale? Pero efectivamente, al final es un proceso también muy autodidacta y que gracias también a eso, pues ahora estamos formando a mucha gente. Y si yo estoy aquí también, gracias también a todos esos ingenieros y sobre todo ingenieros en prácticas que han venido en estos años y con toda esa ilusión en aprender, pues hemos aprendido también de ellos, ¿no? Y hemos ayudado a desarrollar este flujo de trabajo, ¿no? Que yo creo que ya hoy en día está como muy normalizado en los hospitales. Pero conocimientos poco porque es que es una tecnología que había muy poca información, ¿no? Yo creo que soy el más mayor de todos los aquí presentes y os puedo decir que no, evidentemente cuando yo empecé con todo esto fue en el 2013, no tenía ni idea. Simplemente yo hice la residencia en España, después me fui a hacer un fellow a Estados Unidos y en Nueva York, en Memorial, y luego cuando ahí gané experiencia quirúrgica y demás, pero al llegar aquí fue cuando empecé ¿no? a decir, bueno, tiene que haber alguna forma de operar esto
diferente o que te lo facilite o que lo puedas entender mejor, porque no puede ser que todo el mundo se tenga que ir fuera o que tengas que tener una experiencia de 20 años de trayectoria quirúrgica para al final entender cómo van las cosas. Esto se tiene que acordar y la tecnología nos tiene que ayudar. Y ahí fue cuando, desde Innovación del Hospital, me dijeron, tienes que conocer a los ingenieros de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, que están aquí al otro lado de la diagonal, aquí enfrente, y tienen una unidad ahí de 3D para fabricantes de automóviles y no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de ahí fue conocer a los ingenieros, explicarles una problemática que tenía y ellos decir, no, pues es que esto ha evolucionado mucho y ahora podemos imprimir en diferentes materiales y siliconas y demás. Vamos a hacer algo. Y ahí empezó todo. Yo creo que esto ahora ya está integrado en muchos de los hospitales. Ya creo que los residentes de trauma seguro y los residentes de otras especialidades también tienen conocimiento de que existe la impresión 3D, de que existen unidades de 3D. E incluso nosotros hemos hecho la propuesta de crear una asignatura de 3D en pregrado, 3D aplicada a la medicina, para que los estudiantes de medicina pues también tengan desde sus orígenes un conocimiento de las posibilidades que hay de 3D en el campo de la medicina. Respecto a esto sí os quería preguntar, porque antes Rubén había planteado, y sobre todo lo que está planteando de que quiere cambiar un poco el sistema educativo. A mí me parece bien de que a lo mejor en la propia universidad, ¿qué pensáis vosotros de que en la propia carrera ya tengáis algunas asignaturas de fabricación digital? Sí, está claro que de todas las tecnologías que están entrando en los hospitales, que entran continuamente muchas, la fabricación aditiva es una más, que está permitiendo revolucionar la medicina personalizada. Por lo tanto, esos profesionales que entren de la mano de esa tecnología, fundamentalmente ingenieros, en su formación antes de entrar al hospital tienen que tener alguna asignatura. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que los grados de ingeniería biomédica tienen que, al principio probablemente con asignaturas optativas y luego poco a poco con asignaturas un poquito más troncales, tienen que introducir conceptos de ingeniería de fabricación aditiva, de segmentación médica. Los ingenieros en práctica que vienen a nuestros hospitales, fundamentalmente de ingeniería biomédica, vienen sin saber lo que es una impresora 3D. Se lo ha dicho algún profesor en alguna asignatura y tal, pero tienen muy poco conocimiento. Entonces yo al final, una de las cosas que triunfa un poco en las prácticas es que les dejamos la impresora y le decimos, tú eres el encargado de la impresora, bueno, lógicamente con supervisión, ¿no? Pero entonces ellos aprenden a manejarlas, aprenden a tocarlas. Y eso es muy interesante, que el ingeniero lo maneje, pero también no solo el ingeniero, luego hay otra serie de perfiles ya de formación profesional más técnicos que también tienen que formarse. Entonces, me consta también que hay iniciativas para que en formación profesional también se trabaje con este tema. Al final yo creo que son los dos perfiles, el más técnico, que esté más en contacto con la máquina, más maker, ¿no? Y el contacto más de ingeniería, pero que también tiene que tener conocimiento de impresión 3D, pero sí, por supuesto hay un vacío ahí en los grados, ¿no? Ya añado simplemente, es muy importante que los cirujanos salgan del quirófano, pero que los ingenieros vayan a quirófano. Y esto es una cosa que nosotros en el hospital hemos implementado desde el principio. Es decir, los ingenieros tienen que ser conocedores de cuál es el flujo de trabajo dentro del propio quirófano y de las dificultades reales, sobre todo pues, ¿no? en partes blandas en concreto o en traumatología igual, a los que se enfrenta el cirujano en cada momento. Y eso ayuda a lo que comentamos, el feedback retroalimentar para ir mejorando el flujo y la dinámica de trabajo. Yo quería hacer una anotación sobre lo difícil que es cambiar o modificar el programa de pregrado. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser la impresión 3D, como hemos hablado, una asignatura dentro del pregrado médico, creo que es muy importante, pero para que os hagáis una idea, la especialidad, la asignatura de cirugía plástica, que bueno, hoy en día yo creo que cualquier paciente que tiene un cáncer de pecho pues quiere reconstruirse, me parece que es algo muy del día a día, es la especialidad que antes se coge en el sistema MIR, y sin embargo no existe la asignatura de pregrado, es decir, los licenciados en medicina no pasan por cirugía plástica, ¿no? Entonces creo que eso, hay a veces una desconexión entre lo que vivimos en la práctica clínica con el mundo universitario, y creo que es necesario que cuanto antes se pongan más de forma sincrónica. Y otra pregunta, voy a lanzar ideas y vais respondiendo. Cuando habéis empezado, teníais de referente al Hospital Gregorio Marañón, ¿no? Que era el hospital, fue pionero en España. Habéis tenido, tú decías, Lucas, que bueno, que tú dentro del hospital, cuando estabas haciendo, dijeron que te pasases a ver a los ingenieros que tenías allí enfrente en la diagonal. ¿Habéis tenido problemas a la hora de crear estas unidades en los hospitales? Porque sois muy pocos hospitales en proporción con los que hay en España. Entonces, algo ha ocurrido porque vosotros, unos cuantos sí, y la mayoría de los grandes hospitales no.
Bueno, yo creo que unidades como tal, asistenciales, hay muy pocas. Lo que hay son grupos de investigación que están la mayoría en hospitales que tienen interés. Entonces, el problema también es que la vorágine asistencial que tenemos en los hospitales nos deja muy poco tiempo para ir a investigación. Entonces, claro, hay muy pocos centros donde desde el punto de vista de investigación hayan podido trabajar de una manera consolidada en esta línea de implementación de la tecnología en el hospital. Entonces, por eso son pocos. Pero, claro, porque llevamos 10 años con investigación, pero desde hace ya meses ya esto es asistencia, ¿no? En muchas de las utilidades. Entonces, ahora, cuando creemos que va a haber este despegue y que ya la mayoría de los hospitales se van a tener que adaptar a la normativa, se van a tener que adaptar su flujo de trabajo, porque impresoras 3D en hospitales hay muchas. Todas están a lo mejor en un despacho o en algún departamento de rayos por ahí escondidas. Y claro, eso hasta ahora pues bueno, ha permitido que ciertos casos pues, se hagan en el hospital. Luego también hay muchas empresas que te han dado también ese servicio y no ha sido necesario. Si viene una empresa que te dice, si me compras la prótesis te hago el modelo 3D, ¿no? Como hay muchas, pues bueno, hay hospitales que no han visto la necesidad de tener el laboratorio en su hospital, ¿no? Entonces, las causas son muchas, ¿no? Pero de hecho ya, a raíz de ahora, ya que está la normativa, pues yo creo que va a haber un crecimiento de las unidades relacionadas con la impresión 3D en España, ¿no? Yo, la verdad es que, bueno, empezamos de nada, ¿no? Con los ingenieros. Sí que nuestro hospital es un hospital pues, que en cuanto a gestión sí que es más abierta, ¿no? Es público-privado, con lo cual pues, todo lo que es el tema de innovación sí que favorece y en general facilita que se desarrolle. Lo que pasa es que hemos crecido a base de pues, becas, proyectos y a partir de ahí pues ahora contratamos un ingeniero. En los hospitales es difícil el encaje porque los hospitales están allí contando, ¿no? el dinero y diciendo pues no tengo dinero para aquí, para allá y esto ahora no me parece prioritario. Pero bueno, si consigues empezar con proyectos de investigación que contrate un ingeniero y a partir de ahí se va creando la necesidad dentro del propio hospital, pues el hospital ve que aquello es una unidad de innovación y probablemente pues, se encuentre el apoyo al respecto. En cuanto a si tiene sentido que todos los hospitales tengan unidades de impresión 3D o no, este es un tema importante. Uno, que está la normativa, que hasta ahora no estaba regulado y pues cada uno iba haciendo lo que tenía interés y más o menos pues, se iba desarrollando. Pero ahora con la normativa estos sí que se van a poner serios y decir, oye, mira, si quieres, lo que he comentado, clase 1, clase 2, necesitas certificación, ISO, esterilización, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde probablemente las cosas se encarezcan y no todo el mundo sepa cómo hacerlo o tenga los recursos para hacerlo. Nosotros sí que hicimos un estudio en el que tenía sentido tener una unidad 3D en el hospital, evidentemente para determinadas cosas, si se hacía un mínimo de 50 casos al año, 50-60. Entonces, a partir de ahí sí que, claro, nosotros somos un hospital, comparado con un hospital de adultos que son mucho más grandes y que tienen un volumen de pacientes, sobre todo, ¿no? de trauma, pues mucho más alto que el nuestro, creo que fácilmente se puede llegar a estos números. Un hospital pediátrico más pequeño, pues cuesta más. Pero yo creo que la clave está en 50-60 casos año, es lo que permite tener una unidad dentro del propio hospital, pero con sus limitaciones. Es decir, tú puedes hacer pues, ¿no? esos modelos de planificación quirúrgica, puedes llegar incluso a hacer guías de corte, posicionamiento, y ya lo que es la fabricación de prótesis a medida, eso yo creo que ya seguro que no tiene sentido porque una impresora de titanio no sé cuánto vale, pero eso tienes un centro tecnológico o un fabricante o no tiene sentido. Y Andrés, una pregunta. Has hablado parte del proyecto que indirectamente estamos nosotros metidos, o directamente, pero sí me gustaría que explicaras la comunicación interna-externa, cómo lo tenéis planteado, porque yo cuando lo vi me quedé loco y sería interesante que lo explicara, ¿no? ¿Cómo vas a introducir el sensor, explicar que el tamaño que tiene, lo que tiene y cómo se transmite al exterior? Bueno, desde el punto de vista técnico, yo no soy ingeniero, con lo cual creo que sería más una pregunta para los ingenieros, pero ahora mismo lo que se hace es, cogemos el trocito de nervio lesionado, ahí es donde tenemos que coger la señal eléctrica, ¿no? Entonces, como he dicho antes, usamos un músculo trasplantado para amplificar esa señal eléctrica, luego ahí se pone un electrodo y eso va conectado a un sensor Bluetooth y lo que hace es enviar esa señal a un dispositivo central que en el futuro espero que sea una órtesis fabricada por autofabricantes. Pero explica que tú emites la señal y se carga por Bluetooth. Así que
Bueno, claro, ese dispositivo tienes que cargarlo. Uno de los problemas es que tienes que cargarlo, ¿no? Entonces ahí, pues, no sé si habéis visto los móviles que se pueden cargar por contacto. Pues es un poco la técnica que se usa para cargarlo. Yo quería haceros otra pregunta. A mí me gusta, porque nosotros somos equipo multidisciplinar, que siempre trabajamos en equipo, pero nosotros tenemos la idea de que a lo mejor en el sector sanitario eres más individualista. Y más me gusta mucho que tanto Rubén como Pablo, como Lucas y como Andrés, habéis hablado de equipos. Entonces, eso no sé si es nuevas generaciones, pero que a mí me ha gustado mucho de que empezáis a hablar de equipos y que algo colaborativo, ese que decía Rubén, ¿no? Vamos a ver, en las enfermedades que tratamos, el problema es que se necesita el equipo de base. Quiero decir, cuando viene una lesión con un plexo braquial, por ejemplo, hace falta el equipo hace falta el trabajo del radiólogo, del rehabilitador, del traumatólogo, de nosotros, del neurofisiólogo, del neurólogo en quirófano, y a lo mejor hay 3 o 4 especialidades metidos en el quirófano. El radiólogo viene con el ecógrafo, nos indica dónde está la lesión, luego la medimos con el neurofisiólogo. O sea que es un equipo ya de por sí multidisciplinar, y lo único que hemos hecho es incorporar a los ingenieros como parte del equipo, ¿no? Y yo creo que ahí está el futuro y es la forma de poder avanzar esto. Totalmente, o sea, la figura esta clásica, tradicional del médico cirujano estrella, esto no existe, esto es inviable, no tiene ningún sentido, no llega a ningún sitio. Y otra pregunta, cuando habéis generado los 2 equipos, ¿perdón? Ya a la hora, bueno, pues hago nada. Voy a hacer una pregunta un poco que es la última ya que nos vamos, y decir, ¿cómo se está afectando los recortes en sanidad para todas estas unidades que queréis generar o que queréis ampliar? Bueno, a ver, están afectando a todos los niveles. Es decir, a nivel de investigación, la financiación es más competitiva porque hay menos recursos, por lo tanto, tenemos que, como dice un amigo, ¿no?, estar inventando la pólvora continuamente para conseguir financiación. Y luego, a nivel asistencial, pues que hay que justificar muy bien las ventajas, ¿no? Porque si no convences al equipo directivo de que esta tecnología ahorra, pues no te va a facilitar, ¿no? Entonces, para poder convencerle, hay que darle ciencia, y por eso tenemos que generarla, ¿no? Por eso decíamos de generar evidencia, estudios científicos de calidad y demostrar económicamente que esta tecnología es sostenible y al final permite un ahorro. Lo que pasa es que muchas de las cosas que permite son difíciles de materializar, ¿no? Esa satisfacción del paciente, o de cuantificar, mejor dicho, esa satisfacción, esa reducción de complicaciones a largo plazo, esas correcciones milimétricas más exactas que se pueden suponer una supervivencia del implante más larga. Eso es muy difícil de demostrar científicamente y de poder convencer. Entonces, bueno, nos está suponiendo, pues bueno, nos dificulta lógicamente convencer a los que tienen que tomar la decisión, pero bueno, en eso estamos en la pelea diaria con eso. Yo creo que hay que documentarlo todo, hay que, ¿no?, recoger toda la experiencia, publicar toda la experiencia, la parte de reducción económica también, porque se puede hacer y lo hemos demostrado en muchas de las cirugías que hacemos. Y luego pues está la parte del profesional dedicado a la parte esta de 3D, que esto es más complejo, y ahí que, ¿no?, las personas que están interesadas, que a la vez tienen que compaginarlo con su asistencia, es muy complejo, y ahí los hospitales deberían facilitar horas de estas personas para que se pudieran dedicar a esto y que no tuvieran que hacerlo, ¿no?, a más de su trabajo, como ha comentado Pablo, ¿no?, que esto está fuera del horario laboral normal, por así decirlo, y de la asistencia que tienes que hacer. Y bueno, yo para concluir, tengo la suerte de poder trabajar en 2 sistemas. Trabajo en el sistema público alemán y aquí en España. Y bueno, es verdad que hay más dinero para sanidad allí en Alemania, pero también tengo que decir que como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y no por tener más facilidad económica significa que no tengamos que justificar cómo invertimos el dinero. Creo que es complejo y creo que estoy de acuerdo con mis compañeros que tenemos que intentar optimizar los recursos que tenemos para hacerlo de la forma más eficiente posible. Vale. Pero si os estáis documentando que ahorro de tiempo, ahorro de recuperación, a nivel de gestión de hospital se tiene que dar eso. Tiene que volver a decir, me estás proponiendo que tienes que hacer una pequeña inversión, pero que a lo mejor en 5 años
digamos que he duplicado, triplicado el recorte de ahorro que estoy haciendo como hospital, de no tener que pagar más horas de hospitalización. O no, a lo mejor es más caro, pero al final lo que hay que medir es la calidad de asistencia que estás dando. ¿Me explico? Pues nada, están diciendo que tiempo que nos vamos al coffee break. Os repito, muchísimas gracias. La gente presente no sabe lo que nos ha costado. Es decir, no ha habido ningún impedimento que tanto Rubén como Pablo, como Lucas, como Andrés nos hayan aceptado. Es decir, los llamamos a la puerta, nunca nos han puesto ningún problema y estamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias, de verdad. Es decir, yo estaré eternamente agradecido por vuestra presencia. Muchísimas gracias.